tengo hambre que flipas, tío. ¿Cuál es el rollo? Bueno, pues estamos en Lourdes ya, primera Copa del Mundo del año. Con el equipo, Pitch bastante guapo, la verdad que se le ocurra muchísimo Pitch, que es el jefe del equipo. Súper limpio todo, muy guapo y nada. Al lío, primera carrera del año, la verdad que con muchísimas ganas, pero bueno, ahí vamos, seguimos un poquillo con problemas. La caída que tuve atrás, las costillas me están dando bastante la lata y la espalda. Pero haremos lo que podamos. La verdad que el otro día cuando monté no me sentó demasiado bien, estuve con bastante dolor los días siguientes. O sea que nada, me lo tomé con bastante calma, intenté hacer algo de gimnasio pero tampoco pude mucho. Y aquí seguimos, pero bueno, eso, no hay excusas, al final hay que hacer lo que mejor que pueda con lo que tengo. O sea que nada, con ganas, la verdad que el circuito está muy guapo, muy guapo. Es una pasada porque hace ya bastantes años que no venía aquí, no sé qué ocurrió la última vez, hace 5 años o 6. Y se veía todo bastante más difícil ahora, entre que las bicis van mejor y que yo también he mejorado, pues es como que lo veo y lo veo bastante más simple. Sigue siendo evidentemente difícil, pues circuito de Copa del Mundo, pero más asequible y guay. Zonas nuevas, naturales, o sea que con ganas. A ver mañana qué tal se nos da y nada, para seguir. El costillamen. ¿Qué ven? ¿Cómo es la pista? Bueno, guay, la verdad que el circuito está muy guapo, bastante diferente, hicieron bastantes zonas nuevas. Me gusta muchísimo aparte cómo pusieron las cintas, porque está un poquillo más lento, quizás un poco más técnico también al mismo tiempo. Y guay, esta parte de abajo está un pelín húmeda, la verdad, pero bien, la verdad que el circuito está muy guapo. Diría que es uno de mis circuitos favoritos, la verdad, nunca se me ha ido bastante bien, pero me mola bastante. ¿Y a Edu qué le parece? Bien, comparado con Palito. No creo que estuviera tan blandito. Creo que cerca, pero Aquí salir. Yo creo que estaba muy duro el suelo aquí, rollo mítico cuando llueve jabón, ¿sabes? Claro. Y no la han parado. Con el flow. ¿Qué reflow? Pasa, Gentillo. ¿Bien tú qué? ¿Y tú? Bien. Mejor, la verdad. Muy guapo. Yo lo recordaba como más difícil, el rollo de que porque antes andaban peor o así. Sí, yo también vi unas Como cosas que que lo la primera. veía y Es que mi primera Copa del Mundo fue acá, entonces veía todo Hostia. como guay. Yo digo, ahora antes me daba miedo Sí, eso. como que no es para tanto, ¿sabes? Tal cual. No, pero mola. Los pactos así secos, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? Muy bien. Bien, ahí vamos. Joder, intentando respirar. ¿Cómo ves eso? Lo veo bacheado, así como los Dubins. Que Hollywood. Ahora hago supercross. Yo. ¿Ça va? Con apetito. Merci, hermano. ¿Qué tal? Bueno chicos, ya estamos en Lourdes, primera Copa del Mundo del año y con muchísimas ganas. Acabamos de hacer el trago y la verdad que el circuito está bastante guay. Y nada, ahora iremos a comer un poquillo, a descansar y nada, a prepararnos para mañana, repasar un poquillo las fotos y todo lo que vimos en el circuito. Y con muchas ganas. Está lisa, ¿eh? Están comiendo y yo no por tu culpa. ¡Hola! ¿Qué te ha pasado? Pinché, tío. Acabo de pinchar justo ahí. Me fue la bici un poquillo atrás y contra una piedra de canto. Y le di cortar el neumático, tío. ¿Algún problema? Yo. Unos cuantos. Pero ninguno tan relevante como para quejarme. Estamos en el boca, ¿verdad? A ver, Angelillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te han ido los dos pinchazos? Bueno, tío, la verdad que un día un poco raro porque arranqué de mañana, pinché a, no sé, a los 40 segundos, bueno, un poco más quizás, el minuto así de circuito. Subí a hacer otra bajada, cola increíble otra vez para subir al tren porque se tarda muchísimo aquí en subir. Hice otra bajada y peor, porque arranqué, me salió las dos primeras curvas bastante guay, de las primeras piedras y de repente entre una veo cuadro que justo había pinchado mi compañero de equipo Hugo que iba delante. ¡Hola! Y nada, detrás mía un poco, venía atrás otro Lucas Shaw, que es de otro equipo, y tal cual, todos en el mismo sitio. Había una piedra que justo das y nada. Y otra bajada tirada. Entonces nada, ahí fuimos, tío. Y ahora eso te quita bastante la confianza, porque al final vas para la quali sin
sin sensaciones en el circuito, no sabes muy bien cómo notas la bici, cómo va a actuar o cómo tienes que actuar tú para ir a guay. Arranqué la quali y bueno, intenté tirar bastante fuerte porque al final en los 20 primeros en las qualis de Copa del Mundo siempre hay puntos, entonces para el campeonato es súper importante para estar ahí siempre adelante. Y salí bastante fuerte y como iba concentrado medio me olvidé, y con las costillas tal y como las tengo es como que me tengo que acordar mucho de que tengo que apretar las dos abdominales. Y en la primera compresión que entré me fue la barriga hacia el tubo superior de la bici, una puntada, pie fuera, aterricé en el sillín, seguí mirando para el lado del whip y bueno, la salvé como pude y seguí, perdí bastante tiempo, pero bueno, no muchísimo, pero sí es verdad que perdí algo. Luego, la verdad que bajé bastante bien a la siguiente zona, que era la que podía haber hecho entrenos antes de pinchar. Y una vez empecé a ir, pasé la zona donde ya había pinchado la primera bajada, perdidísimo otra vez. Iba apretando, se me iba la bici fuera de la línea, que pisaba lo sucio, derrapando un montón. Y la verdad que cometí un montón de errores. El último parcial lo hice bastante bien, creo, que hasta le recorté un poquito de tiempo al primero. Creo que lo hizo más rápido un par de personas, lo hice muy guay. Pero claro, en el resto iba prácticamente perdiendo 2 segundos por parcial, que es muchísimo, o sea, no lo puedes permitir. Y nada, 22 al final, no cogí ningún punto, al final el esfuerzo no mereció la pena, pero bueno, mereció por lo menos para encontrar un poquillo el feeling con el circuito otra vez. Mañana a ver si da tiempo a hacer 2 bajadas por la mañana, porque hay muchísima cola. Generalmente suelo hacer 2 siempre antes de la carrera, pero a ver qué podemos hacer y ahí vamos. Pero bueno, ya queda menos de fin de semana y con dolor, pero lo voy aguantando. A ver, Angelillo, ¿qué es esto? Nada, aquí es la agenda donde anoto las cosillas de... Bueno, lo suelo utilizar para los entrenamientos. Cada día que hago en bici anoto sensaciones. Imagínate, si hago un crono, pues anoto el tiempo que hice en el circuito donde entrené y voy haciendo un seguimiento de todo lo que creo que puedo mejorar o que hice bien y que tengo que seguir trabajando. Y en las Copas del Mundo, pues es el primer año en el que lo hago, porque no llevo mucho tiempo haciéndolo. Pero bueno, intento hacer como, no es un plan, pero es como un recordatorio. Y creo que a la hora de escribirlo es como que es más fácil que se te quede bien en la cabeza. Entonces nada, explico un poquillo qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, hoy por la mañana anoté no muchísimas cosas, porque ya está en el circuito bastante controlado, por así decirlo. Y sería, primera curva seguir pedaleando, para practicarlas bien el piñón y todo eso para la quali. ¿Pero es para hacerte el chulo o tienes apuntado? Sí, mira. Primer día más cosas y hoy menos. Mañana solo voy a poner no frenes, pringao, porque hoy frené mucho. Un tío aplicado, ¿no? Hay que currárselo, tío. Porque si no, ¿qué? Hice el 22 hoy, imagínate. Has hecho 22 con libretita, imagínate. Imagínate sin libreta, loco. Tú no tenías unas firmas. It's been hell chopper bullets, it's an AK in my hand. He wasn't bunch of pussy. Never took my tail out with the war with real Angelillo, que está muy callado. Edu, ¿qué tal con Ángel? Bien. Gales han trabajo. ¿Eh? ¿Qué? Estaba grabado. Gales, que llega. Buenos días. Muy galego. ¿Y estas groupies? Qué desastre de fans. Queremos un hijo tuyo. Qué desastre de fans. I think we can with the compression may help. Right. So I'm worried if I don't close, I'll throw the run away. Yeah, so I prefer close and I'm feeling it slow and then okay, I have to go back to it than just going without. Alright, yeah, so we'll close low speed compression a little bit. 2. And low speed rebound 2. Okay. That should help settle it down a bit. Cool. Voy a subirlo. Y cada vez que tengo una compresión me duele la hostia. Bueno, pues no hagas compresiones, ¿qué quieres que te diga? ¿Y por dónde bajo? ¿Por la carretera? Yo qué sé, busca tus líneas. Como efecto pudo quedar guapo ahí, el efecto polvo. ¿No o qué? No tienes que No volver a nos hacer. enseñes, loco. No Son tienes que secretos. volver a hacer.
keep me a pistol, I ain't finna dish you. All that pillow talk, I'ma have to run it. Belle surprise pour le coureur ici de la le Britannique Cade Edwards qui garde la première place du classement provisoire. Cade toujours en tête et on retrouve désormais Angel Alonso Suarez deuxième. Oui, il a tout tenté, mais a manqué de quelques dixièmes de seconde. C'est pour lui. Beaucoup de verre au tableau pour Hartenstein dans le hot seat Mercedes-Benz, still sitting on the top seat there of our hot seat. Une première mot avec Cade Edwards, qui est actuellement... Complètement blessé dans cette 85. ¿Qué tío? Bien, ¿no? Bien, bastante bien, la verdad. Jodido, Contento, pero tío. bien. Estoy ahora con la hostia de dolor, la verdad. Pero bien, la verdad, eso. No me noté del todo bien, porque bueno, me faltaba un poquillo de confianza y dudaba un poquillo y tal. Pero dentro de lo que cabe, bien, la verdad. Al final es un poco lo que de siempre, cuando no estoy demasiado fino suelo acabar entre el 10 y el 15. Es un poquillo la misma onda que el año pasado. ¿Qué pasa? Que, bueno, lejos de los primeros, la verdad. Si queremos estar ahí, estamos un poco lejos. Generalmente a veces un poquillo que pierdas, pues estás el 15, ¿no? O 14 o por ahí. Esta vez son 6 segundos. Pero bueno, es lo que hay que seguir y seguimos ahí. La verdad que para cómo fue el último mes no está nada mal, porque estuve 2 semanas prácticamente bastante parado, me volví a caer. Estas últimas 3 semanas no pude entrenar casi nada. Entonces bueno, bien, a pesar de eso me noto en forma, a pesar del dolor, o sea que bueno, seguimos ahí, en ello, con ganas de más como siempre. Y bien, aunque esté así ahora un poco tal, estoy chungo y tal, realmente bueno, pues está salvado. Debo estar sobre el 15 en la general o así, a hacer 14 en la carrera, o sea que bueno, decente. Para recuperarte, entrenar. Sí, a ver, es que no, es difícil porque las costillas son un poco complicadas, porque a veces te haces radiografía y pues te sale que no está rota, pero te duele mucho, entonces eso, a ver cuánto más tengo que esperar para poder empezar a entrenar con un poco de normalidad. Tenemos algo de tiempo para Fort Williams, lo bueno, pero bueno, lo importante sería no perder la forma lo máximo posible y a la siguiente. Fort Williams me mola mucho, la verdad, el circuito. Me flipa ese estilo de circuito tan abierto y rápido y creo que encaja bastante en mi pilotaje, entonces a ver, bueno, a ver si nos deshagamos un poco en la siguiente. Pues terminamos este vlog y nos vemos a ver dónde nos vemos, porque a ver si podemos hacer, según vaya mi recuperación, si encontramos algún momentillo para grabar alguna cosilla, la verdad que estaría guay. O hasta mismo hacer un bike check o así, también que la gente me comente un poquillo qué es lo que les gustaría ver un poco. Molaría enseñar la bici nueva, la verdad, ya que está recién salida, y pues comentar un poquillo mi opinión y después también a lo mejor comentar un poquillo cómo va la recuperación y cómo estoy haciendo antes de Fort Williams. Perfecto. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima.